La viuda huyó a una casa enterrada por orden de su difunto esposo. Cuando entró, comenzó a llorar. 3 días después del funeral, Carmina recibe una carta sellada de su difunto esposo. Escápate esta noche con los niños. Busca la casa enterrada bajo la colina verde. Solo allí estarás a salvo. Ella no lo entiende, pero escapa de Ciudad Lerdo con sus 3 hijos, siguiendo las pistas secretas que Rodolfo dejó en los árboles. Cuando por fin encuentra la casa enterrada, entra con sus hijos y todos lloran como nunca. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cuál es tu nombre. Es un placer tenerte aquí una vez más para escuchar nuestras historias. Da clic en el botón de like y vámonos con la historia. El sobre llegó 3 días después del funeral. Carmina sostuvo el papel amarillento entre sus manos temblorosas, reconociendo de inmediato la letra apretada de Rodolfo. El sello de cera roja en la parte posterior estaba intacto. Nadie más había visto aquella carta. Su corazón latió con fuerza cuando rompió el sello y desplegó la hoja. Las primeras líneas la hicieron palidecer. Si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. No tienes tiempo, Carmina. Toma a los niños y sal de Ciudad Lerdo esta misma noche. No confíes en nadie. Busca la casa enterrada bajo la colina verde al norte de Villa Unión. Allí estarán seguros. Te amo. Perdóname por no haberte contado la verdad. Carmina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La casa enterrada. ¿De qué hablaba Rodolfo? Él había sido mecánico, un hombre trabajador y callado que jamás había mencionado secretos ni peligros, pero algo en aquellas palabras la heló por dentro. Rodolfo no era hombre de exageraciones. Si había escrito eso, era porque el miedo era real. Miró hacia la ventana de la pequeña casa de adobe, donde habían vivido durante 11 años. Afuera, la tarde caía sobre las calles polvorientas de Ciudad Lerdo. Todo parecía normal. El vendedor de elotes pasaba empujando su carrito. Los perros ladraban a lo lejos. Las voces de los vecinos se mezclaban con el viento seco del desierto. Pero entonces lo vio. Un hombre con sombrero negro estaba parado frente al taller mecánico cerrado, observando su casa. No se movía, solo miraba. Carmina retrocedió de la ventana, el pulso acelerado, dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su falda. Tenía que pensar rápido. Sus 3 hijos estaban en la habitación del fondo, Esteban, de 11 años, Lucía, de 8, y el pequeño Mateo, de apenas 5. No podía permitir que el pánico se notara en su rostro. Niños, llamó con voz firme mientras entraba al cuarto. Los 3 levantaron la vista. Esteban dejó el libro de escuela sobre la cama. Lucía soltó la muñeca de trapo y Mateo corrió hacia ella. Necesito que hagan exactamente lo que les diga. Vamos a salir de la ciudad esta noche. Empaquen solo lo necesario, ropa, una cobija, cada uno nada más. ¿A dónde vamos, mamá? Preguntó Esteban con el ceño fruncido. Carmina se arrodilló frente a él y tomó su rostro entre las manos. A un lugar seguro. Tu papá lo preparó para nosotros, pero debemos irnos ya, sin preguntas. Lucía la miró con ojos asustados. Vamos a volver. No lo sé, mi amor, respondió Carmina, sintiendo cómo se le quebraba la voz. Pero confíen en mí. 1 hora después, cuando la oscuridad cubría las calles, Carmina abrió la puerta trasera de la casa con cuidado. Llevaba una mochila con algo de comida, agua y los pocos ahorros que tenían. Los niños la seguían en silencio, cargando sus pequeños bultos. Esteban sostenía la mano de Mateo con fuerza. El aire nocturno olía a polvo y creosota. Carmina avanzó pegada a las paredes, evitando las luces de las casas vecinas. Conocía cada callejón de Ciudad Lerdo. Rodolfo y ella habían caminado esas calles durante años, pero ahora todo se sentía diferente, amenazante. Cada sombra podía esconder un rostro, cada ruido la hacía girar la cabeza.
Al llegar a la esquina que daba a la avenida principal, se detuvo en seco. Dos camionetas blancas estaban estacionadas frente a la tienda de Don Chui. Hombres con camisas oscuras conversaban afuera, mirando hacia ambos lados de la calle. Uno de ellos sostenía un papel en la mano. Carmina entrecerró los ojos y sintió que el estómago se le retorcía. Era una fotografía y reconoció su propio rostro. «Mamá», susurró Esteban, apretándole el brazo. «Silencio», murmuró ella, retrocediendo hacia las sombras. Su mente trabajaba a toda velocidad. No podían salir por la carretera principal, los estaban buscando. Rodolfo tenía razón. Alguien los vigilaba, alguien los quería encontrar. Cambió de dirección, llevando a los niños por el callejón que bordeaba el cementerio viejo. Era un camino que Rodolfo le había enseñado años atrás, cuando salían a caminar al atardecer. Si algún día necesitas salir sin que nadie te vea, le había dicho entonces, usa este sendero, llega hasta el arroyo seco y de ahí puedes tomar el camino de terracería hacia el norte. En ese momento, Carmina pensó que bromeaba. Ahora entendía que cada palabra había sido una preparación. El arroyo seco estaba a media hora de caminata. Los niños avanzaban sin quejarse. Pero Carmina sentía el peso del miedo en cada uno de sus pasos. Mateo tropezó con una piedra y Lucía lo sostuvo antes de que cayera. Esteban caminaba adelante, alerta como un hombre adulto. Cuando finalmente llegaron al lecho pedregoso del arroyo, Carmina se permitió respirar un poco más tranquila. Desde allí se podía tomar el camino hacia Villa Unión sin pasar por los retenes de la carretera. Pero justo cuando estaba por indicarles que siguieran, escuchó el ruido de motores a lo lejos. Faros de camionetas iluminaron la entrada del callejón que acababan de dejar atrás. «¡Corran!», gritó Carmina, tomando a Mateo en brazos. Los cuatro se lanzaron hacia el camino de terracería, ocultándose entre los matorrales de Gobernadora y Mezquite. Las luces de las camionetas barrieron el arroyo buscándolos. Carmina apretó a Mateo contra su pecho, tapándole la boca con suavidad. Lucía temblaba a su lado. Esteban tenía los puños cerrados, la mandíbula tensa. Los motores rugieron durante unos minutos que parecieron eternos. Luego, poco a poco, se alejaron. Carmina esperó en silencio, contando los segundos, asegurándose de que no regresaran. Cuando el silencio del desierto volvió a reinar, se puso de pie lentamente, con Mateo todavía en brazos. «Sigamos», dijo con voz ronca, «no pararemos hasta llegar». Caminaron durante horas bajo el cielo estrellado de Durango. El viento soplaba frío entre los cerros oscuros. Carmina reconocía el camino porque Rodolfo la había llevado una vez a Villa Unión para visitar a un primo lejano, pero nunca había mencionado ninguna casa enterrada, dónde estaba y por qué la había construido en secreto. Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte de color naranja, Carmina vio a lo lejos la silueta de las primeras casas de Villa Unión, pero no se dirigió hacia el pueblo. La carta de Rodolfo decía, bajo la colina verde, miró hacia el norte y distinguió una elevación cubierta de pinos y encinos, diferente a las colinas secas del desierto. Por ahí, murmuró señalando hacia la colina. Los niños la siguieron sin protestar, aunque Mateo se había quedado dormido en sus brazos y Lucía arrastraba los pies de cansancio. Esteban caminaba a su lado, observándola con una mezcla de miedo y confianza. Al pie de la colina, Carmina se detuvo. El bosque era denso, lleno de sombras y sonidos que no reconocía, pero entonces vio algo que le erizó la piel, marcas talladas en un árbol de pino. Eran las iniciales de Rodolfo, R.C. Las había tallado con su navaja, la misma que siempre llevaba en el bolsillo. Carmina tocó las letras con los dedos y sintió un nudo en la garganta. «Él estuvo aquí», susurró. Siguió las marcas árbol tras árbol, adentrándose en el bosque. El suelo estaba cubierto de hojas secas y agujas de pino. El olor a tierra húmeda y resina llenaba el aire. Los niños caminaban en silencio absoluto,
como si supieran que algo importante estaba por revelarse. Después de media hora de ascenso, Carmina llegó a un claro pequeño y allí, cubierta de musgo, raíces y tierra, casi invisible bajo la vegetación, estaba una estructura de madera y piedra medio enterrada en la ladera de la colina. Parecía parte de la tierra misma, como si hubiera crecido del suelo junto con los árboles. Carmina soltó un grito ahogado. No podía creer lo que veía. La casa enterrada era real. Se acercó lentamente con el corazón latiéndole en los oídos. La entrada estaba cubierta por una puerta de madera gruesa, asegurada con un candado oxidado. Pero al lado de la puerta, tallado en la piedra, estaba el mismo símbolo que Rodolfo dibujaba siempre en sus cuadernos, una cruz dentro de un círculo. Carmina metió la mano en su bolsillo y sacó el llavero de Rodolfo que había guardado desde el funeral. Había una llave pequeña, diferente a las demás. Nunca había sabido para qué servía. Con manos temblorosas introdujo la llave en el candado. Este se dio con un chasquido. La puerta se abrió hacia adentro con un crujido profundo, revelando la oscuridad del interior. Y entonces, desde algún lugar dentro de la casa enterrada, escuchó un ruido que no debería estar ahí, el ruido de pasos. Carmina empujó a los niños detrás de ella y buscó una piedra del suelo. Su respiración se aceleró. El ruido de pasos continuaba dentro de la casa enterrada, lentos, arrastrándose sobre madera. No eran imaginaciones. Había alguien ahí. Mamá, susurró Esteban con voz quebrada. Quédense atrás, ordenó Carmina, apretando la piedra en su mano. Su mente trabajaba frenética. Los habían seguido. Era una trampa, pero no tenía sentido. Nadie sabía de ese lugar, ni siquiera ella lo había conocido hasta ahora. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Carmina sintió como el sudor le recorría la espalda, a pesar del frío de la mañana. Entonces, desde la oscuridad del interior, brotó una voz áspera, cansada. ¿Quién anda ahí? Era la voz de un hombre mayor. Carmina no la reconoció. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Dio un paso hacia la entrada, manteniendo a los niños detrás de ella. Soy Carmina Ortega, respondió con firmeza, aunque la voz le temblaba. Esta casa la construyó mi esposo, Rodolfo Cruz. Él me mandó venir aquí. Hubo un largo silencio, luego el sonido de pasos acercándose lentamente hacia la luz. Carmina levantó la piedra, lista para defenderse, pero lo que emergió de la oscuridad no era lo que esperaba. Un anciano de rostro curtido y barba gris apareció en el umbral. Llevaba ropa de trabajo manchada de tierra y sus ojos pequeños la observaron con una mezcla de sorpresa y alivio. Cojeaba de la pierna derecha y se apoyaba en un bastón tallado a mano. Carmina, repitió el anciano con voz ronca. Rodolfo me habló de ti. Dijo que algún día vendrías. Soy Jacinto Salazar. Tu esposo me contrató hace 5 años para ayudarle a construir este lugar. Carmina bajó la piedra lentamente, pero no soltó la guardia. ¿Qué haces aquí? Jacinto señaló hacia el interior con un gesto cansado. Rodolfo me pidió que cuidara la casa. Me dijo que si algo le pasaba, yo debía quedarme aquí hasta que tú llegaras. Me pagó por adelantado y me hizo jurar que no le diría a nadie sobre este lugar. Llevo 3 semanas esperándote. Los ojos de Carmina se llenaron de lágrimas. Incluso en esto, Rodolfo había pensado en todo. Había dejado a alguien de confianza para proteger el refugio. Sintió un nudo en la garganta tan apretado que apenas podía respirar. Entren, dijo Jacinto, haciéndose a un lado. No es seguro quedarse afuera. Si llegaron hasta aquí, es porque los están buscando. Carmina tomó a Mateo de la mano y guió a los niños hacia el interior. Al cruzar el umbral, la oscuridad los envolvió por un momento. Pero entonces Jacinto encendió una lámpara de queroseno que colgaba de una viga de madera.
La luz dorada iluminó el espacio y Carmina se quedó sin aliento. La casa enterrada era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Las paredes estaban reforzadas con vigas de pino y piedras del río. El techo era bajo, pero sólido, cubierto con capas de tierra y raíces que lo hacían invisible desde arriba. El suelo era de madera pulida y había varias habitaciones separadas por cortinas gruesas de lona. En el centro había una estufa de leña, una mesa larga con bancos y estantes repletos de provisiones, latas de frijoles, sacos de arroz, frascos de conservas, garrafones de agua. Pero lo que más impactó a Carmina fue la mesa del rincón. Allí, bajo la luz tenue de otra lámpara, estaba un cuaderno grueso de tapas de cuero. Al lado había herramientas cuidadosamente organizadas, mapas enrollados, una radio vieja y una caja de metal cerrada con candado. Rodolfo trabajaba aquí cada fin de semana durante 5 años, explicó Jacinto, cerrando la puerta detrás de ellos. Decía que estaba cazando o visitando a un compadre en Villa Unión, pero venía aquí, a construir, a preparar todo esto para ustedes. Esteban soltó su bulto y caminó lentamente hacia la mesa, mirando todo con ojos muy abiertos. Lucía se aferró a la falda de Carmina, todavía asustada. Mateo se había quedado dormido otra vez en los brazos de su madre. Carmina se acercó a la mesa con pasos temblorosos. Tocó la cubierta del cuaderno. Estaba gastada, como si hubiera sido abierta 1000 veces. Con manos temblorosas lo abrió. La primera página tenía la letra apretada de Rodolfo y las primeras palabras la hicieron tambalearse. Carmina, mi amor, si estás leyendo esto, significa que no pude protegerte de otra forma. Perdóname por haberte mentido todos estos años. Perdóname por no haberte dicho la verdad, pero todo lo que hice fue para mantenerlos a salvo. Las lágrimas cayeron sobre la página. Carmina se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Jacinto se acercó y le puso una mano en el hombro. Tu esposo era un hombre bueno, dijo con voz grave. Y valiente. Sabía que esto vendría y luchó hasta el último día para darte una oportunidad. Carmina cerró los ojos, sintiendo el peso de todo lo que había perdido y de todo lo que Rodolfo había sacrificado, pero no podía derrumbarse. No todavía, sus hijos la necesitaban. ¿Qué hay en esa caja de metal? Preguntó señalando la caja cerrada junto al cuaderno. Jacinto negó con la cabeza, no lo sé. Rodolfo me dijo que solo tú podías abrirla. La llave está en algún lugar de este cuaderno. Él escribió instrucciones para todo. Carmina respiró hondo y comenzó a hojear el cuaderno. Página tras página estaba llena de la letra de Rodolfo, planos de la casa, listas de provisiones, rutas de escape, nombres de personas en las que podía confiar y otras que debía evitar. Y luego, en medio del cuaderno, una sección que hizo que el corazón se le detuviera. Los hombres de Vargas, leyó en voz alta Jacinto, siseando entre dientes. Así que era él. ¿Quién es Vargas? Preguntó Carmina, volteando a mirarlo. Heriberto Vargas, el dueño de las minas de plata al sur de Ciudad Lerdo, controla media ciudad. Nadie se le opone. Los que lo intentan desaparecen. Carmina sintió que la sangre se le helaba. Siguió leyendo. Rodolfo explicaba que, 5 años atrás, mientras reparaba un camión en el taller, había escuchado por accidente una conversación entre Vargas y sus hombres. Hablaban de un cargamento ilegal, de cruces por la frontera, de pagos a autoridades. Rodolfo nunca dijo nada, pero Vargas sospechó, y desde entonces lo vigilaba. Rodolfo vivió 5 años sabiendo que estaba marcado, murmuró Carmina con la voz quebrada, y durante todo ese tiempo construyó esto para nosotros. Mamá, llamó Esteban desde el otro lado de la habitación. Está frente a una de las cortinas de lona. Hay más cuartos aquí atrás. Carmina se limpió las lágrimas y fue hacia donde estaba su hijo. Corrió la cortina y encontró 3 habitaciones pequeñas, cada una con un catre, mantas limpias y cajones de madera.
En una de las paredes había nombres tallados: Esteban, Lucía, Mateo. Carmina se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar sin control. Rodolfo había tallado los nombres de sus hijos en la pared. Había preparado cada habitación pensando en ellos. Había construido un hogar bajo tierra para que estuvieran a salvo. Esteban se acercó y la abrazó con fuerza. Papá nos cuidó, mamá. Aunque ya no esté. Carmina lo apretó contra ella, sintiendo como las lágrimas empapaban la camisa de su hijo. Lucía se unió al abrazo y Mateo, aunque dormido en el catre donde Carmina lo había acostado, respiraba tranquilo por primera vez en días. Descansen, dijo Jacinto desde la entrada de las habitaciones. Llevan horas caminando. Yo vigilaré la entrada. Aquí nadie los encontrará. Carmina asintió agradecida, ayudó a Lucía y a Esteban a acomodarse en sus catres. Luego se sentó en el suyo, sintiendo el peso del agotamiento caer sobre ella como una losa. Pero antes de cerrar los ojos, miró hacia la cortina que separaba las habitaciones del salón principal. Todavía quedaban muchas páginas por leer en el cuaderno de Rodolfo, y la caja de metal seguía cerrada, guardando quién sabe qué secretos. Pero lo que más la inquietaba era otra cosa: Jacinto había dicho que Rodolfo le pagó por adelantado para cuidar la casa. Pero, ¿cómo supo Rodolfo cuándo iba a morir y por qué su muerte había sido tan repentina, tan conveniente para Vargas? Carmina cerró los ojos. Pero el sueño no llegó, porque en lo profundo de su mente una certeza terrible comenzaba a tomar forma. Rodolfo no había muerto por causas naturales, lo habían asesinado, y ahora ella y sus hijos eran los siguientes. Carmina despertó con un sobresalto. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero la luz que se filtraba por las rendijas de la puerta era diferente, más intensa, más blanca. Era mediodía. Se incorporó en el catre y escuchó las voces de sus hijos en el salón principal. Olía a café recién hecho y a tortillas calientes. Su estómago gruñó, recordándole que no había comido nada sólido desde la tarde anterior. Se puso de pie, se alisó el cabello con las manos y salió de la habitación. Jacinto estaba frente a la estufa de leña, volteando tortillas en un comal. Esteban lo ayudaba a calentar frijoles en una olla de barro. Lucía y Mateo estaban sentados a la mesa, mirando con ojos hambrientos los platos que el anciano iba preparando. Buenos días, dijo Jacinto sin voltear. Hay café en la jarra y tortillas recién hechas. Rodolfo dejó harina y maíz suficiente para meses. Carmina se sirvió café en una taza de peltre y se sentó a la mesa. El líquido caliente le quemó la garganta, pero le devolvió algo de claridad mental. Observó a sus hijos. Mateo tenía tierra en las mejillas, y Lucía se había peinado sola, aunque los mechones le caían sobre la cara. Esteban parecía más delgado de lo que recordaba, como si en una sola noche hubiera crecido años. ¿Dormiste bien, mamá?, preguntó Lucía con voz pequeña. Sí, mi amor, mintió Carmina, acariciándole la cabeza. ¿Y ustedes? Yo tuve miedo, confesó Mateo, abrazando su muñeco de trapo. Pero Esteban me dijo que papá nos cuida desde aquí. Carmina sintió un nudo en la garganta. Miró a su hijo mayor, que servía frijoles en los platos con movimientos cuidadosos. Esteban había entendido antes que nadie lo que estaba pasando y estaba tratando de ser fuerte por todos. Desayunaron en silencio. Las tortillas estaban calientes y esponjosas, los frijoles con sabor a comino y chile. Jacinto comía despacio, masticando con cuidado. Cuando terminaron, el anciano se limpió la boca con el dorso de la mano y miró a Carmina con seriedad. Hay algo que debes saber, dijo en voz baja. Anoche, después de que se durmieron, escuché motores en el camino que sube desde Villa Unión, camionetas, 2, tal vez 3. No subieron hasta aquí, pero andaban cerca, buscando. Carmina apretó la taza entre sus manos. ¿Crees que sepan de este lugar? No lo creo. Rodolfo fue muy cuidadoso,
pero Vargas tiene ojos en todos lados. Y si mandó a su gente hasta Villa Unión, es porque sabe que saliste de Ciudad Lerdo. No van a parar hasta encontrarte. ¿Por qué?, preguntó Esteban de repente, con la voz cargada de rabia. ¿Por qué nos buscan? ¿Qué hicimos nosotros? Jacinto negó con la cabeza. No es lo que hicieron, es lo que saben o lo que Vargas cree que saben. Carmina respiró hondo. Era momento de leer el resto del cuaderno. Se levantó de la mesa y caminó hacia el rincón donde estaba el cuaderno de cuero. Lo tomó entre sus manos y regresó a sentarse bajo la luz de la lámpara. Jacinto llevó a los niños hacia una de las habitaciones para que jugaran con unas figuras talladas en madera que Rodolfo había dejado en una caja. Cuando estuvo sola, Carmina abrió el cuaderno en la página donde se había quedado. Las siguientes entradas estaban fechadas. La primera era de 4 años atrás, 15 de marzo. Hoy vi a uno de los hombres de Vargas afuera del taller. Preguntó por mí, dijo que el patrón quería hablar conmigo. Le dije que estaba ocupado. Se fue, pero sé que volverá. Tengo que acelerar la construcción de la casa. Carmina y los niños no pueden quedarse en Ciudad Lerdo para siempre. Carmina pasó la página. Otra entrada 6 meses después, 20 de septiembre. Vargas me mandó llamar a su oficina en la mina. Me preguntó si había hablado con alguien sobre lo que escuché aquella noche. Le dije que no. Me miró a los ojos durante un largo rato. No me creyó. Cuando salí, uno de sus hombres me siguió hasta el taller. Carmina no debe saberlo. No quiero asustarla. Las manos de Carmina temblaban. Siguió leyendo, página tras página. Rodolfo había vivido años bajo vigilancia constante, inventando excusas para salir de la ciudad, trabajando en secreto en la casa enterrada, planeando cada detalle de la huida, y nunca le había dicho nada. Luego llegó a una entrada que le heló la sangre. 3 de enero, me siento enfermo. Llevo días con dolor de estómago, mareos, vómito. Fui al doctor en Gómez Palacio. Me hizo análisis. Dijo que tal vez era una úlcera, pero yo sé que no es eso. Ayer comí en la fonda de Doña Meche, la misma donde comen los hombres de Vargas. Y uno de ellos me invitó a un refresco. Fui un tonto. Lo acepté. Ahora lo entiendo. Me están envenenando poco a poco, para que parezca natural. Carmina soltó un grito ahogado y se llevó la mano a la boca. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Rodolfo lo había sabido. Había sabido que lo estaban matando y no había podido hacer nada. Siguió leyendo, desesperada. 20 de enero. Cada día estoy peor. El doctor dice que tengo insuficiencia renal, que es cuestión de semanas. Le escribí la carta a Carmina, le dejé las instrucciones. Jacinto sabe qué hacer. La caja de metal tiene todo lo que necesita para probar la culpabilidad de Vargas, documentos, grabaciones, nombres, pero ella no debe usarlos a menos que sea absolutamente necesario. Si abre esa caja y se la muestra a alguien, Vargas sabrá que yo dejé evidencia, y entonces no parará hasta destruir todo rastro, incluyendo a mi familia. Carmina, si estás leyendo esto, usa la evidencia solo si no tienes otra opción, solo si tu vida y la de los niños dependen de ello. Perdóname, mi amor. Perdóname por dejarte sola con este peso. Carmina cerró el cuaderno con fuerza y se derrumbó sobre la mesa, llorando sin poder contenerse. Rodolfo había sido asesinado lentamente, envenenado por los hombres de Vargas, y había tenido que morir en silencio para protegerlos. Había aguantado el dolor, la agonía, sin decir una palabra, y al final había usado sus últimas fuerzas para escribir esa carta y asegurarse de que ella y los niños tuvieran una salida. Mamá, llamó Esteban desde la puerta de la habitación. Su voz sonaba asustada. Carmina se limpió las lágrimas rápidamente y se volvió hacia él. ¿Qué pasa, hijo? Jacinto dice que escuches.
Carmina se puso de pie y caminó hacia donde estaba Jacinto, pegado a la puerta principal. El anciano tenía la oreja contra la madera, escuchando con atención. Luego levantó un dedo, pidiéndole silencio, y entonces Carmina lo escuchó, voces de hombres afuera, cerca de la entrada de la casa enterrada. Tiene que estar por aquí. El viejo del pueblo dijo que vio a una mujer con niños subiendo hacia la colina esta mañana. Pues yo no veo nada, solo árboles y tierra. Sigue buscando. El patrón dijo que no volvamos sin ella. Carmina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Los habían encontrado. Jacinto la miró con ojos graves y señaló hacia las habitaciones del fondo. Lleva a los niños a la habitación secreta, susurró. Rápido. ¿Qué habitación secreta? Preguntó Carmina, confundida. Jacinto no respondió, caminó rápidamente hacia una de las habitaciones y movió el catre de Mateo hacia un lado. Debajo había una trampilla de madera casi invisible entre las tablas del suelo. La levantó, revelando un túnel oscuro que descendía hacia las entrañas de la tierra. Rodolfo acabó esto para emergencias, explicó Jacinto en voz baja. Lleva hasta un arroyo al otro lado de la colina. Métense ahí, yo los distraeré. No, dijo Carmina, negando con la cabeza. No voy a dejarte solo. No discutas, gruñó Jacinto, empujándola hacia la trampilla. Si te encuentran, todo lo que hizo Rodolfo habrá sido en vano. Ahora vete, cuida a tus hijos. Afuera, las voces se acercaban, pasos sobre hojas secas, el sonido de ramas quebrándose. Carmina llamó a los niños con un gesto urgente. Los tres corrieron hacia ella. Esteban comprendió de inmediato lo que debían hacer. Tomó a Mateo en brazos y comenzó a descender por el túnel. Lucía lo siguió, temblando de miedo. Carmina miró a Jacinto una última vez. El anciano le sonrió con tristeza. Vive, Carmina, por Rodolfo, por tus hijos. Carmina sintió con lágrimas en los ojos y descendió por la trampilla. Jacinto la cerró sobre ella, dejándola en la oscuridad total. Y justo en ese momento, desde arriba, escuchó cómo la puerta de la casa enterrada era derribada de una patada y la voz de un hombre gritando, «Ahí está el viejo, agárrenlo». La oscuridad del túnel era absoluta. Carmina extendió las manos hacia adelante, tocando las paredes de tierra húmeda. El olor a raíces y piedra mojada llenaba el aire espeso. Delante de ella escuchaba la respiración agitada de Lucía y los pasos apresurados de Esteban, cargando a Mateo. Arriba, los gritos continuaban, el sonido de muebles arrastrados, voces furiosas buscando, revolviendo, destruyendo todo lo que Rodolfo había construido con tanto cuidado. «Aquí no hay nadie más», gritó uno de los hombres. «Tiene que haber algo, una salida. Busquen bajo los catres, revisen las paredes». Carmina apretó los dientes y empujó a sus hijos hacia adelante. «Caminen rápido, no se detengan». El túnel era estrecho y bajo. Carmina tenía que agacharse para avanzar. El suelo estaba cubierto de piedras sueltas que resbalaban bajo sus pies. Varias veces estuvo a punto de caer, pero se sostenía contra las paredes, obligándose a seguir. Los niños avanzaban en silencio, solo interrumpido por los sollozos ahogados de Lucía. «Mamá, no veo nada», susurró la niña con voz quebrada. «Lo sé, mi amor, pero sigue caminando. Confía en mí». No tenía idea de cuánto tiempo llevaban en el túnel. Podían ser minutos o una eternidad. El aire se volvía más fresco a medida que avanzaban y Carmina sintió una corriente de viento que le golpeó el rostro. Eso significaba que estaban cerca de la salida. Entonces, desde arriba, escuchó un grito que le desgarró el alma. Era Jacinto. Carmina se detuvo en seco, con el corazón latiéndole en los oídos. Quiso darse la vuelta, regresar, ayudarlo, pero sabía que no podía. Sabía que si regresaba, todo lo que Rodolfo y Jacinto habían hecho sería en vano.
Sigue caminando, se dijo a sí misma entre lágrimas. Por tus hijos, sigue caminando. Apretó los puños y continuó avanzando. El túnel comenzaba a inclinarse hacia arriba. Carmina vio un punto de luz gris al final. La salida. Ahí está, exclamó Esteban, aliviado. Aceleraron el paso, la luz se hizo más intensa y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, salieron del túnel a un pequeño claro rodeado de pinos y encinos. El aire fresco de la sierra les golpeó el rostro. Carmina respiró hondo, llenándose los pulmones, sintiendo el sol sobre su piel. Estaban al otro lado de la colina, tal como Jacinto había dicho. Abajo, serpenteando entre las rocas, corría un arroyo de aguas cristalinas. El sonido del agua sobre las piedras era lo único que rompía el silencio del bosque. Carmina miró hacia atrás, hacia el túnel que acababan de dejar. No había forma de saber qué estaba pasando con Jacinto, pero no podía pensar en eso. Ahora tenía que poner distancia entre ellos y los hombres de Vargas. Bajen hacia el arroyo, ordenó, tomando a Mateo de los brazos de Esteban. Caminaremos por el agua, así no podrán rastrear nuestras huellas. Descendieron por la ladera empinada, aferrándose a las ramas de los árboles para no resbalar. Lucía tropezó una vez, pero Esteban la sostuvo antes de que cayera. Cuando llegaron al arroyo, el agua helada les mojó los zapatos y los tobillos. Mateo gimió de frío, pero Carmina lo apretó contra su pecho. Solo un poco más, mi amor, solo un poco más. Caminaron arroyo abajo durante lo que debieron ser 2 o 3 horas. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de color naranja y púrpura. Carmina no tenía idea de hacia dónde iban. Solo sabía que tenían que alejarse de la casa enterrada, alejarse de Vargas, alejarse de todo. Finalmente, cuando el cansancio se volvió insoportable, Carmina vio una cueva pequeña entre las rocas, medio oculta por arbustos de enebro. Se acercó con cuidado, revisando que estuviera vacía. Luego hizo señas a los niños para que entraran. Descansaremos aquí hasta que oscurezca, dijo, dejando a Mateo en el suelo. Luego seguiremos. Los niños se dejaron caer sobre la tierra seca de la cueva, agotados. Esteban tenía los pies ensangrentados. Lucía temblaba de frío. Mateo se había quedado dormido otra vez, exhausto por el miedo y el esfuerzo. Carmina se sentó contra la pared de roca y cerró los ojos. Por primera vez desde que habían salido de Ciudad Lerdo, se permitió pensar en lo que había pasado. Rodolfo estaba muerto, Jacinto probablemente también. Y ellos estaban solos, perdidos en la sierra, sin dinero, sin comida, sin más protección que su voluntad de sobrevivir. Metió la mano en el bolsillo de su falda y sintió algo duro. El cuaderno lo había tomado antes de bajar por la trampilla, un impulso de último momento. Lo sacó y lo abrió con manos temblorosas. Pasó las páginas hasta llegar a una sección que no había leído todavía. Estaba marcada con un pedazo de tela roja y, cuando leyó las primeras líneas, el corazón se le detuvo. Si llegas hasta aquí, Carmina, es porque escapaste de la casa. Bien hecho. Ahora escucha con cuidado. En el arroyo que corre al pie de la colina, a 5 kilómetros hacia el sur, hay una cabaña vieja. Perteneció a mi tío Pascual, que murió hace 10 años. Nadie la usa. Está escondida entre los pinos, cerca de un puente de madera. Ahí encontrarás más provisiones. Y la segunda llave. Carmina levantó la vista, sintiendo como una chispa de esperanza encendía en su pecho. Rodolfo lo había planeado todo. Incluso esto, incluso la posibilidad de que tuvieran que huir de la casa enterrada. ¿Qué dice, mamá?, preguntó Esteban acercándose. Hay un lugar seguro a 5 kilómetros de aquí, una cabaña. Tu papá la preparó para nosotros. Esteban asintió y, en sus ojos, brilló algo parecido al alivio. Papá pensó en todo.
Sí, murmuró Carmina, acariciándole el cabello sucio. Pensó en todo. Esperaron hasta que el cielo se oscureció completamente. Luego, bajo la luz de las primeras estrellas, salieron de la cueva y reanudaron la marcha arroyo abajo. Carmina llevaba a Mateo dormido en brazos. Lucía y Esteban caminaban a su lado, aferrándose a su falda. El bosque nocturno estaba lleno de sonidos, el ulular de búhos, el crujido de ramas, el murmullo constante del agua. Carmina trataba de no pensar en los peligros que podían acecharlos, animales salvajes, hombres de Vargas rastreándolos, el frío de la noche en la sierra. Después de lo que pareció una eternidad, vio el puente de madera. Era viejo y destartalado, con tablones podridos que crujían bajo el peso del viento. Y, más allá, entre los pinos, distinguió la silueta oscura de una cabaña. «Ahí está», susurró. Se acercaron con cautela. La cabaña parecía abandonada. Las ventanas estaban cerradas con tablones y la puerta colgaba de una sola bisagra. Pero, cuando Carmina empujó la puerta, ésta se abrió con un chirrido. El interior olía a polvo y madera vieja. Carmina buscó a tientas hasta que encontró una lámpara de queroseno sobre una mesa. La encendió y la luz dorada reveló el espacio. Era pequeño, más pequeño que la casa enterrada, pero había una estufa de leña, catres plegables contra la pared y, en el rincón, una caja grande de madera con el mismo símbolo que Rodolfo tallaba en todas partes, la cruz dentro del círculo. Carmina dejó a Mateo sobre uno de los catres y caminó hacia la caja. No tenía candado, la abrió lentamente. Adentro había mantas gruesas, latas de comida, fósforos, velas, un mapa detallado de la sierra, dinero en efectivo y algo más que hizo que se le cortara la respiración, una pistola. Carmina la tomó entre sus manos temblorosas. Nunca había sostenido un arma en su vida, pero ahora, viendo a sus hijos dormidos sobre los catres sucios y agotados, supo que haría lo que fuera necesario para protegerlos. Debajo de la pistola había un sobresellado. Lo abrió y sacó una hoja doblada. Era otra carta de Rodolfo. Carmina, si llegaste hasta aquí, significa que sigues viva. Eso me da esperanza. La segunda llave está escondida detrás de la estufa, en una grieta de la pared. Úsala para abrir la caja de metal que dejé en la casa enterrada, pero solo hazlo si no tienes otra salida. Dentro hay suficiente evidencia para destruir a Vargas, pero también hay algo más, algo que cambiará todo lo que creías saber sobre mí. Perdóname, mi amor. Te amo, Rodolfo. Carmina arrugó la carta en su puño. ¿Qué más podía haber? ¿Qué secreto más grande podía guardar Rodolfo que no le hubiera contado ya? Caminó hacia la estufa y metió la mano en la grieta de la pared. Sus dedos tocaron metal frío. Sacó una llave pequeña, idéntica a la que había usado para abrir el candado de la casa enterrada, pero la caja de metal estaba en la casa y ellos ya no podían volver. Carmina se dejó caer sobre un banco de madera, sintiéndose derrotada. Había escapado, sí, pero ahora estaba atrapada en medio de la sierra, sin saber qué hacer, sin saber en quién confiar. Entonces escuchó un ruido afuera, pasos sobre hojas secas. Se levantó de golpe, tomando la pistola con manos temblorosas. Apagó la lámpara de un soplo, sumiendo la cabaña en la oscuridad. Los pasos se acercaban lentamente, cautelosamente. Carmina apuntó la pistola hacia la puerta, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que explotaría. La puerta se abrió con un crujido y una silueta oscura apareció en el umbral. Carmina, llamó una voz ronca y familiar. Carmina bajó la pistola lentamente, sin poder creer lo que veía. Era Jacinto, vivo, pero cubierto de sangre. Carmina dejó caer la pistola y corrió hacia Jacinto. El anciano se tambaleó en el umbral, sosteniéndose del marco de la puerta. Tenía un corte profundo en la ceja izquierda, sangre seca en el cuello y la camisa desgarrada. Respiraba con dificultad, como si cada bocanada de aire le doliera. Jacinto, susurró Carmina, sosteniéndolo por los hombros.
¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí? El anciano tosió y se llevó la mano al costado. Cuando la apartó, Carmina vio más sangre, una herida de cuchillo mal vendada con un pedazo de tela sucia. Los hijos de perra me dejaron por muerto, murmuró Jacinto con voz ronca. Pero soy más terco que ellos. Carmina lo ayudó a entrar y lo sentó en el banco de madera. Encendió la lámpara otra vez y buscó en la caja de provisiones. Encontró un frasco de alcohol, vendas limpias y una aguja con hilo. Rodolfo había pensado en todo. Mientras Carmina limpiaba las heridas de Jacinto con movimientos cuidadosos, el anciano le contó lo que había pasado. Cuando abrieron la trampilla, ya estábamos muy abajo. Uno de ellos quiso bajar a buscarnos, pero el túnel era demasiado estrecho. Me preguntaron a dónde llevaba. Les dije que no sabía, que yo solo cuidaba la casa. Me golpearon. Querían saber dónde estabas, dónde había más entradas, si Rodolfo había dejado algo importante. Carmina apretó los dientes mientras cosía la herida del costado. Jacinto se estremeció de dolor, pero no gritó. ¿Les dijiste algo? Preguntó Carmina en voz baja. Nada, gruñó Jacinto. No soy un soplón, pero uno de ellos, el más joven, encontró el cuaderno. O al menos parte de él, porque Rodolfo era listo. Dejó 2 cuadernos, uno con información falsa para despistar y otro con la verdad. El verdadero es el que tú tienes. Carmina levantó la vista, sorprendida. 2 cuadernos. Sí, el falso estaba sobre la mesa, bien visible. El verdadero lo escondió en un compartimento bajo el catre de Mateo. Tú lo encontraste sin saber. Eso significa que Rodolfo te conocía bien. Sabía que revisarías cada rincón buscando pistas. Carmina terminó de vender la herida y se sentó frente a Jacinto. Las manos le temblaban. ¿Y qué pasó después? Se llevaron el cuaderno falso. Creyeron que habían encontrado lo que buscaban. Luego me patearon unas cuantas veces más y se fueron. Dijeron que volverían con refuerzos para buscar el túnel. Esperé a que se fueran. Me arrastré hasta el arroyo y seguí sus huellas. Sabía que Rodolfo había preparado esta cabaña como segundo refugio. Me lo dijo una vez, cuando todavía podíamos hablar con confianza. Esteban se acercó desde donde había estado escuchando en silencio. Nos siguieron. Jacinto negó con la cabeza. No. Borré las huellas en el arroyo y tomé un camino diferente para llegar aquí. Pero no tenemos mucho tiempo. Vargas sabe que escaparon y, cuando descubra que el cuaderno que tiene es falso, se pondrá furioso. Mandará a todos sus hombres y no pararé hasta encontrarlos. Carmina se puso de pie y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche era densa y silenciosa. Las estrellas brillaban entre las copas de los pinos. Se veía tan tranquilo, tan alejado de la violencia y el miedo, pero sabía que era una ilusión. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Lucía desde el catre, donde abrazaba a Mateo. Carmina se volvió hacia sus hijos. Los vio ahí, sucios, asustados, dependiendo completamente de ella, y supo que no podía seguir huyendo para siempre. En algún momento tendría que enfrentar la verdad, tendría que tomar una decisión. Tenemos que recuperar la caja de metal, dijo finalmente. Jacinto levantó la cabeza bruscamente. Estás loca. No puedes volver a la casa enterrada. Está llena de los hombres de Vargas. Ya no, dijo Carmina, sacando el cuaderno del bolsillo. En el cuaderno falso, Rodolfo escribió que el túnel llevaba a un pueblo cercano, ¿verdad? Eso es lo que pensarán. Creerán que nos fuimos lejos. No esperarán que volvamos. Es demasiado arriesgado. Lo sé, pero no tengo opción. La evidencia que está en esa caja es lo único que puede detener a Vargas. Si no la recupero, viviremos huyendo el resto de nuestras vidas y mis hijos merecen algo mejor que eso.
Jacinto la miró durante un largo momento, luego asintió lentamente. Rodolfo eligió bien. Eres más valiente de lo que él pensaba. No soy valiente, murmuró Carmina. Solo soy una madre protegiendo a sus hijos. Pasaron el resto de la noche planeando. Jacinto dibujó un mapa rudimentario de la zona en un pedazo de papel. Mostró las entradas a la casa enterrada, los puntos ciegos donde los hombres de Vargas podrían estar vigilando y el camino más seguro de regreso. Irás de madrugada, explicó Jacinto. Cuando estén menos alerta, entrarás por el túnel, tomarás la caja y saldrás. 10 minutos, no más. ¿Y si están adentro? Jacinto le mostró la pistola que Carmina había dejado sobre la mesa. Entonces, usas esto y no dudas. Carmina tomó el arma entre sus manos. El metal frío le quemaba la piel. Nunca había imaginado que tendría que hacer algo así, pero tampoco había imaginado que su vida se convertiría en una pesadilla de la noche a la mañana. Cuando llegó el momento de partir, abrazó a sus hijos con fuerza. Esteban la miró con ojos llenos de miedo y orgullo. Lucía lloraba en silencio. Mateo dormía ajeno a todo. Volveré, les prometió. No importa qué pase, volveré por ustedes. Mamá, llamó Esteban, sacando algo de su bolsillo. Era una fotografía pequeña, doblada por las esquinas. La foto mostraba a Rodolfo sonriendo con Carmina a su lado y los 3 niños pequeños entre ellos. Había sido tomada 4 años atrás en una feria del pueblo para que papá te acompañe. Carmina tomó la fotografía con manos temblorosas y la guardó junto a su corazón. Luego salió de la cabaña sin mirar atrás. El camino de regreso al arroyo fue largo y oscuro. Carmina caminaba con la pistola en una mano y la lámpara apagada en la otra. La luna apenas iluminaba el sendero entre los árboles. El viento soplaba frío, trayendo consigo el olor a pino y tierra mojada. Cuando llegó al túnel, se detuvo. Desde arriba no se escuchaba ningún ruido. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Entró al túnel con el corazón latiéndole en los oídos. Subió despacio, tanteando las paredes, contando los pasos. Cuando llegó a la trampilla, la levantó apenas un poco y miró hacia afuera. La habitación estaba vacía. Los catres habían sido movidos. La ropa de los niños estaba tirada por el suelo, pero no había nadie. Carmina salió del túnel y caminó hacia el salón principal. Las provisiones habían sido saqueadas. La estufa estaba apagada, la mesa estaba volcada y, en medio del desorden, Carmina vio la caja de metal. Seguía ahí, cerrada con el candado intacto. Los hombres de Vargas la habían visto, pero no la habían abierto, probablemente porque no tenían la llave. Carmina corrió hacia la caja, sacó la llave de su bolsillo y abrió el candado con manos temblorosas. La tapa se levantó con un crujido. Adentro había carpetas llenas de documentos, fotografías, grabaciones en cintas viejas y, en el fondo, algo que la dejó sin aliento, un pasaporte. Pero no era de Rodolfo, era de otra persona, con otra fotografía, otro nombre, otro apellido y un sello que indicaba que había nacido en Colombia, no en México. Carmina sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Quién había sido realmente su esposo? ¿Por qué había mentido sobre su origen? ¿Qué más le había ocultado? Entonces escuchó pasos detrás de ella. Se volvió de golpe, levantando la pistola. Pero era demasiado tarde. 3 hombres estaban parados en la entrada de la casa enterrada y, en medio de ellos, con un traje oscuro y una sonrisa helada, estaba Heriberto Vargas. Carmina Ortega, dijo con voz suave, al fin nos conocemos. Carmina apuntó la pistola hacia Vargas con manos firmes, aunque el corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Los 3 hombres que acompañaban a Vargas llevaban rifles, pero no los habían levantado todavía. Esperaban órdenes. Heriberto Vargas era más bajo de lo que Carmina había imaginado.
Tenía el cabello plateado peinado hacia atrás, bigote recortado con precisión y ojos oscuros que la observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Vestía un traje gris caro, completamente fuera de lugar en aquella casa enterrada llena de polvo y sangre. «Baja el arma, Carmina», dijo Vargas con voz calmada, casi amable. «No querrás hacer algo de lo que te arrepientas». «Ya me arrepiento de muchas cosas», respondió Carmina sin bajar la pistola. «Pero dispararle a usted no será una de ellas». Vargas sonrió. Era una sonrisa fría, sin humor. «Eres valiente. Rodolfo me lo dijo una vez. Dijo que eras más fuerte que él y veo que tenía razón». El nombre de Rodolfo en los labios de aquel hombre le provocó náuseas. «No se atreva a hablar de mi esposo». «Tu esposo», repitió Vargas, arqueando una ceja. «Eso es lo que era para ti». «Qué interesante». «Dime, Carmina, ¿leíste lo que hay en esa caja? ¿Viste el pasaporte?» Carmina apretó los dientes. No iba a darle el gusto de mostrar su confusión. «Sé todo lo que necesito saber». «¿De verdad?» Vargas dio un paso hacia adelante. Carmina amartilló la pistola. El sonido metálico resonó en el silencio. Vargas se detuvo, levantando las manos en un gesto pacífico. «Tranquila, solo quiero hablar. Si quisiera matarte, ya estarías muerta. Tuve muchas oportunidades en el camino desde Villa Unión». «¿Qué quiere?», preguntó Carmina. «Lo mismo que tú, la verdad. Verás, Rodolfo me robó algo muy valioso y, antes de morir, lo escondió. Yo pensé que estaba en esta casa. Pero, después de revisar cada rincón, no lo encontré, lo cual significa que tú sabes dónde está». «No sé de qué habla». Vargas suspiró como si estuviera tratando con una niña terca. «El libro de contabilidad. Los registros de mis negocios en la frontera. Rodolfo los robó hace 5 años y desapareció con ellos. Cuando lo encontré trabajando en ese miserable taller mecánico en Ciudad Lerdo, pensé que sería fácil recuperarlos, pero resultó ser más obstinado de lo que imaginaba. Prefirió morir antes que entregarlos». «Carmina, usted lo envenenó. Fue una lástima. Realmente, Rodolfo tenía talento. Podría haber trabajado para mí, pero decidió ser un héroe, y los héroes siempre mueren». «¿Por qué?», preguntó Carmina con voz quebrada. «¿Por qué no simplemente lo dejó ir? Él solo quería vivir en paz con su familia. Porque ese libro de contabilidad tiene nombres, fechas, números de cuenta, pruebas de sobornos a policías, jueces, funcionarios de migración. Si esa información llegara a las manos equivocadas, mi imperio se vendría abajo y yo no puedo permitir eso». Vargas señaló la caja de metal con un gesto casual. «Pero aquí está el problema. Revisé esa caja hace 2 horas y el libro de contabilidad no está ahí, lo cual significa que Rodolfo lo escondió en otro lugar y apuesto a que te dejó instrucciones para encontrarlo». Carmina no respondió. Su mente trabajaba rápidamente. El cuaderno. Rodolfo había mencionado un objeto secreto en las últimas páginas, pero ella no había llegado hasta el final. Había estado demasiado ocupada sobreviviendo. «No lo tengo», dijo, finalmente. «Mientes», respondió Vargas con voz dura. «Pero no importa, porque voy a darte una opción muy simple. Me das el libro o tus hijos no verán el amanecer». Carmina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Usted no sabe dónde están». Vargas chasqueó los dedos. Uno de sus hombres sacó un radio del cinturón y habló en voz baja. Segundos después, una voz crepitante respondió desde el otro lado. «La cabaña del puente, tenemos visual, un viejo herido y 3 niños». El mundo de Carmina se derrumbó. Habían encontrado a sus hijos. Habían encontrado a Jacinto. Todo había sido inútil. «Como puedes ver», dijo Vargas sonriendo otra vez,
tengo todas las cartas. Ahora vas a hacer exactamente lo que te diga. Vas a ir a donde sea que Rodolfo escondió ese libro, lo vas a recuperar y me lo vas a entregar. Y si lo haces, tus hijos vivirán. Si no, bueno, digamos que sería una tragedia que se incendiara una cabaña en medio del bosque con gente dentro. Carmina bajó la pistola lentamente. No tenía opción. Vargas había ganado. Está bien, dijo con voz ronca. Lo haré. Sabía que entrarías en razón. Vargas se volvió hacia sus hombres. Uno de ustedes irá con ella. Los otros dos se quedan aquí vigilando. Pero entonces Carmina vio algo que hizo que su corazón diera un vuelco. En el piso, medio escondido debajo de la mesa volcada, estaba el cuaderno falso que los hombres de Vargas habían dejado caer. Y en la portada, con la letra apretada de Rodolfo, había una nota que no había estado ahí antes, una nota escrita con tinta invisible que solo se revelaba con calor. La estufa de leña todavía despedía un poco de calor de cuando Jacinto había cocinado el desayuno, y ese calor había revelado las palabras ocultas. El libro está donde todo comenzó. En el lugar donde me salvaste la vida, mi amor, siempre supiste dónde mirar. Carmina sintió que se le cortaba la respiración. Sabía exactamente de qué hablaba Rodolfo. 11 años atrás, cuando se conocieron, Carmina había trabajado como enfermera en una clínica pequeña en la frontera entre Sonora y Arizona. Un hombre había llegado una noche herido de bala, sangrando, pidiendo ayuda. Ella lo había atendido sin hacer preguntas, y ese hombre era Rodolfo. La clínica había cerrado hacía años, pero el edificio seguía en pie, abandonado en las afueras de un pueblo fronterizo llamado Sonoita. Ya sé dónde está, dijo Carmina, levantando la vista hacia Vargas. Bien, ¿dónde? En Sonoita, en una clínica abandonada. Pero está a 6 horas de aquí y necesito ir sola. Vargas la miró con desconfianza. No eres quien para poner condiciones. Si quiero ese libro, soy la única que puede encontrarlo. Rodolfo lo escondió bien y solo yo sé exactamente dónde mirar. Si manda a sus hombres, nunca lo encontrarán. Pueden destrozar el lugar, pero no sabrán qué buscar. Vargas consideró sus palabras durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Está bien, irás sola, pero tus hijos se quedan conmigo como garantía. Tienes 24 horas. Si no vuelves con ese libro, les prenderé fuego a ellos y a esa cabaña. Carmina cerró los ojos, sintiendo las lágrimas quemándole las mejillas, pero no podía derrumbarse ahora, no cuando estaba tan cerca. Necesito dinero para la gasolina y un vehículo. Vargas sacó un fajo de billetes del bolsillo y se lo arrojó. Hay una camioneta afuera. Las llaves están en el contacto. 24 horas, Carmina. Ni un minuto más. Carmina recogió el dinero del suelo y caminó hacia la salida. Cuando pasó junto a Vargas, el hombre le susurró al oído. Rodolfo era un tonto por confiar en ti, pero espero que tú no seas tan tonta como para traicionarme. Carmina no respondió. Salió de la casa enterrada con la caja de metal bajo el brazo y el pasaporte falso de Rodolfo en el bolsillo. Afuera, bajo la luz gris del amanecer, había una camioneta blanca estacionada entre los árboles. Subió al vehículo, encendió el motor y comenzó a conducir, pero no hacia Sonoita, hacia otro lugar, un lugar que Rodolfo le había mencionado una sola vez atrás, un lugar donde alguien podía ayudarla. Porque Carmina había entendido algo que Vargas no sabía, el libro de contabilidad no era lo único que Rodolfo había dejado en aquella clínica. También había dejado un arma que podía destruir a Vargas para siempre, y Carmina iba a usarla, aunque le costara la vida. Carmina condujo durante 3 horas por caminos de terracería que serpenteaban entre las sierras. No iba hacia Sonoita, iba hacia Nuevo Casas Grandes, un pueblo cerca de la frontera con Chihuahua, que Rodolfo había mencionado solo una vez en una conversación que ella creyó olvidada.
Habían estado acostados en la oscuridad de su habitación meses antes de que él muriera. Rodolfo le había tomado la mano y le había dicho, si algún día me pasa algo, busca a mi hermano. Se llama Gabriel. Vive en Nuevo Casas Grandes, trabaja en la estación de Policía Federal. Es el único en quien puedes confiar. En ese momento, Carmina pensó que deliraba por la fiebre. Rodolfo nunca había mencionado tener un hermano, pero ahora, con el pasaporte falso en su bolsillo y la verdad desmoronándose a su alrededor, entendía que Rodolfo había vivido una vida completamente diferente antes de conocerla. Llegó a Nuevo Casas Grandes cuando el sol comenzaba a caer hacia el horizonte. El pueblo era pequeño, con calles polvorientas y casas de adobe pintadas de colores pastel. Carmina estacionó la camioneta frente a la estación de Policía Federal, un edificio bajo de concreto con la bandera de México ondeando en el techo. Entró con la caja de metal bajo el brazo. Adentro, un oficial joven levantó la vista desde su escritorio. Necesito hablar con Gabriel, dijo Carmina sin preámbulos. Es urgente. El oficial la miró con desconfianza. Gabriel, ¿quién? No sé su apellido, pero es policía federal y es hermano de Rodolfo Cruz, o como sea que se llamara realmente. El oficial palideció, se puso de pie lentamente y desapareció por una puerta trasera. Minutos después regresó acompañado de un hombre alto de unos 40 años, con el cabello negro cortado al ras y cicatrices en los nudillos. Tenía los mismos ojos oscuros de Rodolfo, la misma forma de la mandíbula. Gabriel la miró durante un largo momento. Luego exhaló lentamente. Tú eres Carmina, dijo con voz grave. Rodolfo me habló de ti. Dijo que eras la única cosa buena que le había pasado en la vida. Carmina sintió que las lágrimas brotaban otra vez. Vargas tiene a mis hijos, y si no le entrego el libro de contabilidad en 20 horas, los va a matar. Gabriel apretó la mandíbula. Sígueme. La llevó a una oficina pequeña en la parte trasera del edificio. Cerró la puerta con llave y le indicó que se sentara. Carmina dejó la caja sobre el escritorio y la abrió. Gabriel revisó el contenido con manos expertas, los documentos, las fotografías, las grabaciones. Esto es suficiente para meter a Vargas en prisión de por vida, murmuró Gabriel. Pero no es suficiente para salvar a tus hijos. Vargas tiene demasiado poder. Incluso con esta evidencia podría tardar meses en procesarlo. Y tus hijos no tienen meses. Lo sé, dijo Carmina, por eso necesito el libro. Es lo único que Vargas quiere. Si se lo doy, dejará ir a mis hijos. Gabriel negó con la cabeza. No lo hará. Vargas no deja testigos. En cuanto tenga el libro, los matará a todos, a ti y a tus hijos, a cualquiera que sepa la verdad. Carmina cerró los ojos. Sabía que Gabriel tenía razón, pero no podía aceptarlo. No podía aceptar que, después de todo lo que habían pasado, no hubiera salida. Entonces, dime qué hago, suplicó. Dime cómo salvo a mis hijos. Gabriel se quedó en silencio durante un largo momento. Luego sacó un mapa de un cajón y lo extendió sobre el escritorio. Señaló un punto cerca de la frontera. El libro está aquí, ¿verdad? En la vieja clínica de Sonoita. Carmina asintió, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque yo estaba ahí la noche que Rodolfo llegó herido. Yo era quien le disparó. Carmina se quedó helada. ¿Qué? Gabriel levantó la vista con los ojos llenos de dolor. Rodolfo y yo trabajábamos para Vargas hace 12 años. Éramos sus mejores hombres. Cruzábamos la frontera con cargamentos, sobornábamos autoridades, hacíamos el trabajo sucio. Pero un día, Rodolfo encontró el libro de contabilidad y vio todo lo que Vargas estaba haciendo, trata de personas, drogas, asesinatos por encargo. Rodolfo quiso salirse, pero Vargas no deja que nadie se vaya. Así que intentó matarlo, murmuró Carmina.
Me ordenó que lo hiciera. Éramos hermanos, pero en ese mundo la lealtad no significa nada. Le disparé, pero no pude matarlo. Apunté mal a propósito. Rodolfo escapó y llegó a esa clínica donde tú trabajabas. Tú le salvaste la vida. Y cuando se recuperó desapareció, cambió de identidad, se convirtió en Rodolfo Cruz y juró que algún día destruiría a Vargas. Las lágrimas corrían por el rostro de Carmina. ¿Y tú qué hiciste? Me uní a la Policía Federal. Pasé los últimos 11 años juntando evidencia contra Vargas, esperando el momento correcto, pero nunca tuve suficiente hasta ahora. Gabriel golpeó la caja con el puño. Con esto y con el libro puedo acabar con él, pero necesito tu ayuda. ¿Qué quieres que haga? Ve a Sonoita, recupera el libro, pero no se lo des a Vargas. Tráemelo a mí y yo me encargaré del resto. ¿Y mis hijos? Preguntó Carmina con voz quebrada. ¿Qué pasa con ellos? Gabriel sacó un radio de su cinturón. Tengo un equipo de agentes federales en Durango. Les daré las coordenadas de la cabaña. Rescatarán a tus hijos antes de que Vargas sepa qué está pasando. Y si algo sale mal, no saldrá mal, dijo Gabriel con voz firme. Te lo prometo. Rodolfo me hizo jurar que los protegería si algo le pasaba. Y no voy a fallarle otra vez. Carmina lo miró a los ojos y vio la verdad. Ahí, Gabriel había vivido 11 años cargando la culpa de haberle disparado a su hermano y ahora tenía la oportunidad de redimirse. Está bien, dijo. Finalmente lo haré. Salieron de la estación 2 horas después. Carmina conducía la camioneta hacia Sonoita, seguida a distancia por 2 vehículos sin marcas, llenos de agentes federales. Gabriel iba en uno de ellos coordinando el operativo por radio. Llegaron a Sonoita cuando la medianoche cubría el desierto. La clínica abandonada estaba en las afueras del pueblo, medio destruida por el tiempo y el abandono. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de grafiti, el techo parcialmente derrumbado. Carmina entró sola con una linterna en la mano. El interior olía a humedad y orín de animal. Caminó por los pasillos oscuros, recordando cada rincón, la sala de emergencias donde había atendido a Rodolfo, la habitación donde él había descansado durante 3 días mientras se recuperaba, el pequeño almacén donde guardaban las medicinas. Fue hacia el almacén. La puerta estaba trabada, pero Carmina la empujó con el hombro hasta que cedió. Adentro, entre estantes oxidados y frascos rotos, encontró una caja de madera enterrada bajo escombros. La abrió con manos temblorosas. El libro de contabilidad estaba ahí. Un cuaderno grueso de tapas negras, lleno de números, nombres, fechas, la prueba definitiva de todos los crímenes de Vargas. Pero había algo más, una carta. La última carta de Rodolfo. Carmina la abrió con lágrimas en los ojos. Carmina, mi amor, si estás leyendo esto, significa que Gabriel te encontró. Significa que confiaste en él a pesar de todo. Siempre supe que eras la mujer más valiente que conocería en mi vida. Perdóname por haberte mentido. Perdóname por no haberte contado quién era realmente, pero cuando te conocí, vi la posibilidad de ser alguien diferente, alguien bueno, y durante 11 años, gracias a ti, lo fui. Fuiste mi salvación, Carmina, tú y nuestros hijos. Y aunque ya no esté, quiero que sepas que cada momento a tu lado valió la pena. Vive, mi amor. Vive por nosotros, por nuestros hijos y no mires atrás. Te amo. Siempre te he amado, Rodolfo. Carmina se derrumbó sobre el piso sucio de la clínica, llorando sin control. Todas las mentiras, todos los secretos, todo el dolor, pero también todo el amor. Rodolfo la había amado y había dado su vida para protegerla. Afuera, Gabriel esperaba. Carmina salió de la clínica con el libro bajo el brazo y se lo entregó. Mis hijos, dijo con voz ronca. Gabriel levantó el radio. Equipo 2, ¿cuál es su estatus?
La voz de un agente respondió, objetivos rescatados, 3 menores y un anciano. Todos a salvo. Sujetos hostiles neutralizados. Carmina cayó de rodillas sobre la tierra, sintiendo como todo el peso de los últimos días se desmoronaba. Sus hijos estaban a salvo, Esteban, Lucía, Mateo, vivos. Vargas será arrestado esta noche, dijo Gabriel, ayudándola a ponerse de pie. Con este libro y la evidencia de la caja, no volverá a ver la luz del sol, y tú y tus hijos podrán vivir en paz. 2 días después, Carmina estaba sentada en un pequeño departamento en Chihuahua que Gabriel le había conseguido. Sus hijos dormían en la habitación del fondo, agotados pero seguros. Jacinto descansaba en el sofá con las heridas vendadas y un plato de sopa caliente en las manos. En la televisión, las noticias mostraban a Heriberto Vargas siendo arrestado, esposas en las muñecas, rostro pálido mirando hacia el suelo mientras lo metían en una patrulla. Carmina apagó el televisor y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad brillaba bajo las luces nocturnas. Era un mundo nuevo, un mundo donde no tenía que huir, donde no tenía que mirar sobre su hombro. Sacó la fotografía que Esteban le había dado. Rodolfo sonreía con ella a su lado y los niños entre ellos. Una familia, tal vez construida sobre mentiras, pero también sobre amor verdadero. Gracias, susurró hacia la fotografía. Por todo, por la casa enterrada, por los planes, por amarnos hasta el final. Guardó la fotografía en su bolsillo y regresó a la habitación donde sus hijos dormían. Se sentó en el borde del catre de Mateo y acarició su cabello. Luego hizo lo mismo con Lucía y, finalmente, con Esteban, que abrió los ojos y la miró. ¿Ya terminó, mamá?, preguntó con voz somnolienta. Sí, mi amor, respondió Carmina, besándolo en la frente. Ya terminó. Pero cuando cerró los ojos esa noche, Carmina sabía que no era el final, era el principio de una vida nueva, una vida que Rodolfo había construido para ellos con cada clavo, cada tabla, cada palabra escrita en sus cuadernos secretos. Y aunque él ya no estaba, su amor seguía vivo en cada respiración de sus hijos, en cada amanecer que los encontraba a salvo, en la casa enterrada que los había protegido cuando más lo necesitaban. Y Carmina supo, con una certeza que le llenaba el pecho, que nunca estaría sola, porque Rodolfo siempre estaría ahí en cada decisión que tomara, en cada paso que diera, en el futuro que ahora finalmente podían construir juntos. Si te emocionaste con esta historia, suscríbete a nuestro canal porque las próximas historias serán aún mejores. Dios te bendiga. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal porque las próximas historias estarán aún mejores. Hasta la próxima.